Muy buenas noches, ¿qué tal? Estamos en esta edición de noche del programa Espacio Abierto, en el que hoy tenemos con nosotros al presidente de la Xunta y candidato del Partido Popular por esta formación a la Xunta de Galicia de cara a las próximas elecciones del 21 de octubre. Está con nosotros en Televisión de Ferrol Alberto Núñez Feijóo. Muy buenas noches. Buenas noches. Y ante todo, muchas gracias por hacernos un hueco en esta jornada que suponemos que es un poco maratoniana entre el contrato y lo que ha dado de sí el contrato de Pemex y ya el inicio de la campaña electoral, presidente. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Bueno, en la jornada de hoy Ferrol ha vivido con intensidad esos anuncios o confusiones acerca del contrato de Pemex. Yo creo que nunca antes un contrato en el sector naval ha dado tanto que hablar como ha sido este, desde su firma hasta la jornada de hoy. Para la gente que nos está viendo en estos momentos y que no haya tenido un contacto directo con los medios a lo largo del día, les diremos que esta mañana nos despertábamos con unas declaraciones que había realizado en México el director general de Pemex, José Manuel Copel, en la que decía que Pemex no había firmado ningún contrato con los floteles que se anunciaban en Santiago. Minutos más tarde ya se desmentía esa información con un comunicado en la página web de Pemex en la que verdaderamente quien ha firmado esos contratos, presidente, ha sido PMI, Pemex Internacional, la semana pasada en Santiago de Compostela. ¿Tranquilidad? ¿Se han disipado todas las dudas? Yo creo que los propios directivos de Pemex han disipado todas las dudas. Es verdad que pudo haber alguna declaración que pudiera dar lugar a algunas dudas en España, no en México, pero me ha llamado el director financiero de PMI, con el que Navantia ha firmado el contrato, y me ha llamado el señor Suárez Copel, que ha hecho esas declaraciones, diciendo claramente que quien hace los contratos no es Pemex, es PMI Internacional, la que hace los contratos, la que contrata los barcos y posteriormente los puede alquilar a Pemex o a PEP exactamente, que es Petróleos Producción, que es otra filial del grupo Pemex. Por lo tanto, en México esto se entiende, probablemente en España no se entienda, pero mire, sobre este contrato usted se puede imaginar que yo he vivido muchos meses de escepticismo y muchos meses de dudas, ¿no? Escepticismo de buena fe, de gente que dice, oiga, vamos a ver si somos capaces de conseguirlo, y un escepticismo ya no de tan buena fe, dado que conviene recordar que estamos en periodo electoral, y en periodo electoral pues todo es susceptible de doble interpretación. Mire, Navantia ha firmado un contrato con PMI, hay un flotel, este contrato está cerrado, hay 3 meses para el equipo de ingeniería, a partir de ahí hay que hacer el corte de chapa y por lo tanto hay un gran barco que consigue 2 cosas. Una, el 70-75% de la plantilla de Navantia tendrán trabajo continuado en los entornos de 12 a 18 meses, pues habrá menos porcentaje de plantilla porque el barco hay que entregarlo 30 meses, con lo cual durante 30 meses estaremos haciendo con distintos picos de trabajo un barco. Y segundo, que es muy importante, que es que Navantia vuelva a competir en el sector petrolífero. Y Navantia vuelva a ser un astillero que hace barcos para la 4ª petrolera del mundo y la primera empresa de América Latina, que es Pemex. Por lo tanto, hemos conseguido 2 cosas. Conseguir contrato de trabajo en un momento muy difícil para Navantia y segundo, que Navantia se meta en el mercado de petróleos, que llevaba mucho tiempo abandonado. Yo creo que esas 2 cosas es para estar orgulloso y para seguir trabajando, por supuesto, para conseguir más carga de trabajo. Presidente, me gustaría que nos aclarara por qué entonces se produce esa confusión en esas declaraciones realizadas en México en una rueda de prensa en la que se está hablando de otros barcos que va a encargar o que desea tener en el futuro esta petrolera mexicana. Sí, pero yo me sé toda la historia, probablemente a la gente de Ferrol lo que le interese es, oiga, ¿va a haber un contrato? No es que va a haber, es que lo hay. ¿Y ese contrato tiene marcha atrás? No, no tiene marcha atrás. ¿Y ese contrato está firmado? Sí. ¿Y quién ha firmado el contrato? El director de Navantia Ferrol. Y por lo tanto, esta persona, que es una persona seria, ha firmado un contrato delante de mí. Y ha firmado 43 folios de contrato, más todas las simplificaciones técnicas, más todos los anexos, más todos los planos del flotel, etcétera, etcétera, etcétera. Y como sabe, los ingenieros de Navantia están trabajando ya en ese flotel o en ese buque
en colaboración con los astilleros de Barreras en la Ría de Vigo, que van a hacer otro gemelo. Por lo tanto, estamos hablando de 2 astilleros y de un contrato superior a 300 millones de dólares entre los 2 barcos. La confusión, pues la confusión parece ser que viene de que una rueda de prensa en DF, en México, sobre las necesidades de Pemex para los próximos años, 2013-2018, de más de 130 barcos nuevos. Y hay un periodista que le pregunta, oiga, pero esos barcos ya están contratados algunos con los gallegos, y la respuesta es no. Hay gallegos que han presentado proyectos y presupuestos, pero no están contratados. Claro, se refiere a los nuevos barcos, no a los barcos del año 2012 que ya están contratados, ¿no? Pero por si hubiese alguna duda, como usted dice, Pemex en su página web ha informado claramente, y PMI, que es la filial internacional que hace los contratos, ha dicho claramente que los contratos tienen plena validez. Por lo tanto, ese entuerto, digamos, disipado. Mire, si todos los contratos que tuviésemos están tan seguros como este, yo me sentiría muy satisfecho. Si tuviésemos un par de barcos como los que tenemos con PMI, filial de Pemex, un par de barcos o mayores, hoy en Ferrol sin duda había trabajo para los próximos 3-4 años. Presidente, desde la firma precisamente de ese contrato el pasado día 19 en Santiago, el Comité de Empresa de Navantia Fene Ferrol ha pedido conocer el contenido de ese contrato. Dice que esa información se les ha denegado por ser un contrato confidencial. ¿Cree usted que mostrando ese documento a la gente pues se disiparía cualquier duda acerca de esa garantía firme que a partir del 1 de enero podremos ver trabajo ya en las gradas de Ferrol? Mire, yo estoy encantado. Si Navantia puede enseñar ese contrato, yo no he firmado ese contrato. Yo estoy encantado. No, es verdad que en los contratos navales de buques de este tipo que están dando servicios a una plataforma petrolífera de una empresa que compite con otras empresas en el mundo, normalmente hay una cláusula de confidencialidad para que el modelo de ese barco, las características técnicas, las características de capacidad, la movilidad, la grúa, todos los compartimentos para albergar 600 personas durmiendo en ese buque, pues normalmente el armador, es decir, PMI, exige que no se filtre esas características, ¿no? Y parece ser una de las cláusulas que aparece en ese contrato. Pero yo hago una reflexión, es decir, también hay un comité de empresa en Barreras, no se cree usted, comités de empresa hay en todas las empresas, ¿no? Hay un comité de empresas en Barreras que está bastante más tranquilo al respecto. Me remito a las declaraciones del presidente de Barreras, el astillero de la Ría de Vigo, diciendo que no piensa ni perder un minuto en este asunto, y me remito también a las declaraciones de Navantia, que no va a entrar en polémicas como consecuencia de una interpretación de una rueda de prensa que se da en DF ayer por la tarde y que da lugar, pues insisto, a interpretaciones que rápidamente Pemex, PMI ha solventado y ha aclarado en que los contratos tienen plena validez, y después hay otras personas, otras organizaciones, otros partidos políticos que parece que están más contentos en que esta buena noticia se convierta en mala. Y mire, esto es una buena noticia, insuficiente, sí, pero es una muy buena noticia para los trabajadores de Navantia, para los trabajadores de la industria auxiliar de Ferrol, y para que Navantia inicie una senda que no debió de haber perdido, que es hacer plataformas sumergibles, que es hacer buques habitación o floteles, y es servir de barcos a las grandes petroleras del mundo. Eso, junto con pedidos de las armadas del mundo, podremos hacer una Navantia más potente, con un servicio y con una división de reparaciones que se venga a unir a la división de construcción, y de construcción no solamente de buques de la Armada, sino a partir del año 15 ya, con plena liberalización del sector, de buques civiles. Presidente, en cifras, cuando hablamos de cifras, en concreto, bueno, pues imagínese usted, cuando tenemos una manifestación y acudimos a esa manifestación los periodistas, siempre hay un baile de cifras entre lo que ofrece pues, la policía y lo que ofrecen los manifestantes. Aquí podemos trasladarle un poco lo que pasa con este contrato. Precisamente en esa rueda de prensa se hablaba más o menos de que se generarían 1.500 puestos de trabajo. Los sindicatos en Ferrol hablan de 400. Pues mire, según me refieren los astilleros, que son los que dan las cifras de los puestos de trabajo, no es el presidente de la Xunta, que no es el presidente ni el director de un astillero, según me dicen los astilleros, por cada puesto de trabajo directo de la plantilla del astillero se genera entre 3 y 3,5 puestos de trabajo de la industria auxiliar.
Si usted multiplica los 4 por 3,5, estamos en los entornos de los 1.400 puestos de trabajo. Pero, insisto, el dato de los 1.500 puestos de trabajo exactamente a la Xunta de Galicia se lo pasa a Barreras. Barreras que ha hecho buques como ese ya, que ya ha entregado hace poco tiempo otro buque prácticamente gemelo al que van a hacer ahora. Por lo tanto, le vuelvo a reiterar, esos datos, lo importante no es lo que diga yo, lo importante es lo que digan los astilleros, y los astilleros me han recordado que entre 450 puestos de trabajo directos multiplicados por la industria auxiliar de 3,5 por cada uno de la plantilla de Navantia, estamos en los entornos de 1.400, 1.500 puestos de trabajo, que yo vuelvo a reiterar, y es el dato que me han pasado los astilleros, y estoy convencido además que la gente de Ferrol sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Bueno, en esa rueda de prensa se dieron esos datos y otros más acerca, pues, por ejemplo, del presupuesto, de lo que significa esos dos floteles, 380 millones de dólares, una inversión importante, en el caso de nuestra ciudad 190 millones de dólares. Hablábamos, Presidenta, al inicio de esta entrevista, bueno, pues de lo que se ha generado a lo largo de estas semanas a la hora de hablar del contrato de Pemex. Hoy, con esa incertidumbre o esas dudas que ya han sido disipadas, ratificado por Pemex la contratación de esos dos buques, de esos dos floteles, uno para la ría de Vigo y otro para la ría de Ferrol, pero también desde la oposición, en concreto desde el PSOE, se ha hablado y mucho de estos dos encargos en campaña, firmados en campaña electoral. De hecho, denunciaron este acto o este anuncio ante la Junta Electoral, y creo que el Partido Popular, bueno, pues ha solicitado, ¿no?, que no se tenga que retirar esa información de la web, que ya no está en estos momentos. Ya, fíjese, pero nadie puede ser acusado de una cosa y la contraria, ¿no? Porque primero se nos acusa de que hacemos un contrato en campaña electoral y después se nos acusa de que no se ha hecho el contrato, y esto es muy difícil de entender, ¿no? Por lo tanto, desde luego lo que ha conseguido, en mi opinión, el Partido Socialista es que toda Galicia se entere que hemos hecho un contrato con Pemex. Yo le agradezco mucho que siga discutiéndolo si existe o no existe, ¿no? Lo cierto es que el Partido Popular ha recurrido, va a recurrir esta resolución al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, simplemente porque entendemos que el presidente de la Xunta tiene que tener agenda y tiene que tener actividad, porque si desde que convoca las elecciones no puede tener ninguna agenda ni puede estar en ningún acto, se puede usted imaginar que 45 días dimitido del cargo no parece muy razonable, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué nosotros estamos en esa firma? Porque en mayo, antes de convocar las elecciones y antes de conocer la fecha electoral y mucho antes de saber si éramos capaces de conseguir dos contratos, uno de ellos para Navantia y otro para la ría de Vigo, en mayo firmamos un acuerdo en el mismo sitio, en la plaza del Obradoiro, en el Pazo Raxoi, el director general de Pemex y yo, un acuerdo estratégico en el que nos poníamos en un documento el compromiso de Pemex de pedir presupuestos a los astilleros gallegos, públicos y privados, por lo tanto Navantia, y para hacer una serie de barcos, flotel, remolcadores, buquetanques, etc. Y como consecuencia de ese acuerdo estratégico que firmamos en Santiago, se consiguieron dos contratos, los dos primeros, uno para Navantia y otro para un astillero de la ría de Vigo. Previamente habíamos hecho otro acto, donde los directivos de PMI y yo hacíamos público otro acuerdo previo, que era instalar una terminal de Pemex en el puerto exterior Punta Langosteira, con un presupuesto de inversión inicial de 25 millones de euros, que ya está en el Boletín Oficial del Estado. Bueno, pues a partir de ahí cada uno tiene opinión y tiene la oportunidad de decir, pues eso no es bueno que se firme, hay que firmarlo en un despacho, que nadie se entere. La pregunta es, pero cuando tenemos una buena noticia, que últimamente no ha habido muchas, ¿por qué no lo celebramos? Porque malas noticias ya tenemos constantemente. Si hemos sido capaces de que la primera empresa de América Latina haga un contrato con Navantia, ¿por qué no lo hemos de celebrar? ¿Que se necesita más carga de trabajo? Seguro. ¿Que necesitamos más contratos? Seguro. ¿Que yo haré todo lo posible, a pesar de mis escasas funciones, dado que Navantia es una empresa pública, 100%, es una empresa del Grupo SEPI, del Ministerio de Hacienda, del Gobierno Central, pues lo haré. Pero, hombre, vamos a celebrar esto. Que el Partido Socialista se enfade. Oiga,
Y lo que tenemos que estar enfadados es con un partido que en los últimos 7 años no consiguió un solo nuevo contrato de un nuevo barco para Navantia, y que ha sido el partido que ha dirigido los astilleros en los últimos 8 años. Porque de los últimos 8, los últimos 7 no ha conseguido un solo contrato. Yo no sé por qué se enfada, se lo digo honradamente, pero ¿por qué se enfada usted si no ha sido capaz de conseguir un solo barco? O sea que usted, si en las próximas semanas volvemos a tener una noticia con Pemex o alguna de esas 50 acciones comerciales que decía el presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, en ese acto que tiene abierto Navantia, que podría, bueno, pues resolverse en los próximos días, volverían a anunciarse. Sí, bueno, nos parece que es obligatorio anunciarse, ¿no? Por lo tanto, yo lo anunciaré, claro, lo hemos de anunciar, porque no es un tema menor, ¿no? Mandar un mensaje a la industria auxiliar de Ferrol, mandar un mensaje a Navantia de que se ha conseguido un barco de 190 millones de euros, no es un tema menor. Que esto lo tengan que anunciar y que el presidente solamente pueda estar delante y no pueda hablar, me da igual. Si es que no es el tema. Si a mí lo que me preocupa es Ferrol. A mí lo que me preocupa es, desde la presidencia de la Xunta de Galicia, ser útil. Y a mí lo que me preocupa es, cuando viajé a México, las organizaciones políticas que ahora están criticando el contrato me dijeron que era un mariachi. Yo realmente iba allí, pues, de mariachi, literalmente. Después me dijeron que todo esto era humo. Después me dijeron que era un barquito chiquitito lo que podíamos conseguir. Y ahora que ese contrato no existe, bueno, da igual. Mire, se va a cortar chapa. Los ingenieros de Navantia están trabajando en el proyecto. En el primer trimestre del año 13 se inicia el corte de chapa y la gente de Ferrol sabrá realmente quién está diciendo la verdad.